Listo, sabemos. Entonces, estábamos acá en desarrollar este pequeño problemita, ¿cierto? Que es saber o evaluar el servicio de la cafetería, ¿cierto? De la universidad, con tantos estudiantes, una muestra, pero vamos a algo importante y espero que no lo olviden, y por eso es que hay veces dañan el 5 porque lo que se quiere es decidir, ¿sí? O sea, o tomar una decisión o por lo menos una conclusión de mi estudio estadístico, y si no, pues no vale la pena todo lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, de nada sirve, por ejemplo, que llegue y diga, bueno, servicio cafetería 4,6 y ya, listo. No, uno tiene que llegar y decir, bueno, teniendo en cuenta que el promedio de los datos es del servicio de cafetería es tal, se debe cambiar el servicio de cafetería o se debe continuar si el resultado fue positivo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Como yo les decía hace 8 días, un programa, ¿sí? Empleado para estadística, fácilmente nos da un número. Y yo puedo hallar todo esto, la mediana, la media, puedo hallar una cantidad de cosas que ustedes no imaginan en solo Excel, ¿sí? Ahora, ¿qué será? En un programa solamente de estadística, ¿sí? Por ejemplo, el SPSS o el Minitab, por ejemplo, que son software dedicados o programados solo para estadística y estadística avanzada. Lógicamente algunos pues tienen licencia, pero eso nos ofrece pues una diversidad de estudios estadísticos más avanzados. Sin embargo, ellos o esos no les va a explicar detenidamente el objetivo de ese estudio estadístico como tal. ¿Listos? Entonces, por eso es importante que nosotros no solamente hagamos la parte matemática, porque pues ya ustedes con la experiencia que tienen del cálculo, de álgebra lineal, de todas estas cosas que han visto, no es solamente llegar a un número, sino expresar e interpretar y argumentar ese número cómo incide en el estudio estadístico. ¿Listos? En el parcial, pues lógicamente yo voy a tener en cuenta eso. Estábamos entonces en la frecuencia de conteo, pues aquí nos dimos cuenta que el número 7, ¿qué significa? Pues que hay que entre 6, que 7 estudiantes evaluaron el servicio de la cafetería entre 6, 1 y 8. ¿Listos? Pasamos a la siguiente, que sería n minúscula sub i. Esa frecuencia se llama n minúscula sub i, se llama frecuencia absoluta, copiémosla completa, frecuencia absoluta acumulada. ¿Listos? ¿Por qué acumulada? Pues aquí lo vamos a ver. Pónganle cuidado cómo se construye, muy fácil. 3, ¿sí? Iniciamos con este que está acá. 3. Luego le sumamos la siguiente. ¿Por qué? Porque se llama acumulada, es decir, la vamos acumulando. Y entonces 3 más 4, 7. ¿Sí? Luego 7 más 4, 11. 11 más 7, 18, ¿cierto? Y por último 18 más 2, o sea, a este valor se le suma el 2 y nos daría 20. O sea que tiene que coincidir este total de acá con este total de acá. Esta frecuencia no hay necesidad de, de sumarla, ¿sí? Nos permite hallar las medidas de tendencia central de datos agrupados, pero pues en este caso no lo vamos a hacer porque vamos a hallar las MTC de los datos no agrupados. Aquí es agrupados, aquí no agrupados. Bueno, Profesor, cuénteme. ahí en la frecuencia en la que va de 6.1 a 8, porque hay un 18. Gracias. Ahorita lo corregimos. ¿Listo? Ahí era 7, pero fue que lo cambié. ¿Listos? Ah, vale. Pero gracias porque no, después no me da eso ni por... ¿sí? Ah, algo importante. Yo ya puedo, por ejemplo, llegar y, digamos, estos totales, sí, yo puedo llegar y sumarlo, ¿no? Bueno, eso después en Excel, ustedes saben que eso se puede hacer muchas cosas, ¿no?
Yo les envío unos tutoriales de Excel, pero eso es al finalizar. Para no perder así como mucho tiempo en esto, porque ya yo se los repito nuevamente, ya la última vez creo que lo dije. Hallar esto en Excel, eso son dar 5 clics, pero lo importante es interpretarlo, ¿no? Saber qué son esos resultados. Bueno, sigamos acá. H sub I, ¿sí? H sub I. Esta frecuencia nos va a permitir hallar los porcentajes. ¿Listo? H sub I se llama frecuencia relativa simple. Y esta tiene una formulita pequeñita, que es n minúscula sub i dividido en n. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se calcula? Perdón. Cogemos este n minúscula sub i, 3, y lo dividimos por la muestra, 20. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? Por favor, si tienen calculadora ahí. ¿Cuánto nos da? 3 dividido en 20. Que la idea es que en las clasecitas de... 0,5. Que muy bien, gracias. Que las clases, ustedes... Da No, 0,15, profe. es 0,15. 0,15, ¿listos? ¿Qué pasó? ¿En qué calculadora hizo eso? Bueno, No, 4... profe, es que me equivoqué al decirlo. Listo, tranquilo, muchas gracias. Bueno, entonces, ojo, 4,20, sí se están dando cuenta de dónde está saliendo, ¿cierto? Esto también lo pueden hacer en una fórmula, ¿no? Igual n sub i dividido en 20, ¿no? Entonces, pero bueno, 0,2. Excel no me deja colocar el otro, sí, o sea, si yo coloco 0,20, automáticamente me coloca 0,2, dependiendo como ustedes tengan programado Excel, ¿no? Pero en un informe estadístico siempre se acostumbra a tener por lo menos 2 decimales. ¿Listos? O sea, cuando uno va a hacer un informe, entonces se trabaja 2 decimales, décimas y centésimas, y las que se aproximan son las milésimas. Bueno, y 0,35. 0,30. 7 dividido en 20 nos da ¿cuánto? 0,35. 0,35. ¿Listos? Al hacer la suma de esto, perdón, todavía no hemos acabado. Es Es 2 dividido en 20, 0,1. 0,1. Listo, gracias. Qué pena. Casi se me olvida ese. Ahora sumamos y eso nos tiene que dar 1, ¿listo? Bueno, a ver, y ahí echando cabeza, ¿por qué eso me tiene que dar 1? Analícenlo, a ver ahí un poquito. ¿Por qué creen? ¿Lo redondea? Cuénteme. ¿Lo redondea el programa? No, ahí salió entero. Ah, algo importante, ahí me acordó. Gracias que participan y con eso uno les explica cositas que a veces se olvidan. ¿Qué pasa si aquí me da, por ejemplo, 0,333, 0,333, aquí 0,666 y resulta que al hacer la sumatoria me dio 0,99, pues yo aproximo a 1. 1,01, me pasé, bueno, pero aproximo a 1. Lo que no me puede dar es, por ejemplo, que yo hago la sumatoria de esto y me da 3,4. ¿Sí? Entonces, pues no, ya está muy lejos de 1. Yo puedo aproximar, por ejemplo, digamos desde 0,95 hasta 1 se puede aproximar y digamos el estudio estadístico no, no causa un margen de error tan alto, ¿sí? Entonces, aquí da 1, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, fácil, muchachos, porque si se suma esta frecuencia de conteo son 20. Y aquí dividimos por 20, entonces 20 dividido en 20 nos da 1. ¿Listos? Entonces, hay una relación, miren esta formulita, NI sobre N, y pues al sumar NI, ¿cierto? Que es este N sub I, frecuencia absoluta simple, y nos da 20, entonces pues la sumatoria nos irá a dar 20 porque estamos
fraccionando la unidad. ¿Sí? En cálculo eso se llama particiones. Pero bueno, no me voy a engolosinar con eso, sino resultamos hablando de otra. Profe, profe, una preguntita. Profe, o sea que eso vendría siendo el porcentaje mínimo de los 750 estudiantes. No, tranquilo. Espere, no nos adelantemos, ya vamos por partes y ahorita cuando terminemos le agradezco que me vuelva y me pregunte a ver si, ¿sí? Entonces, Eso, espérenme profe. acá. Uy, pero es que, ¿qué estoy haciendo? Ok. Bueno, así como la frecuencia absoluta simple tiene acumulada, esta también, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Y pues esa se puede hallar de dos maneras, ir sumando uno a uno, o sí, así es más viable, no los voy a enredar, ahí nomás. La frecuencia relativa acumulada, ¿cómo se desarrolla? Fácil, entonces vamos sumando 0,15 más 0,2, pues eso nos da 0,35, más 0,2 nos da 0,55. Por último, más 0,35, 0,90, ¿sí? Y aquí nos da 1, ¿sí? 0,9 más 0,1 nos da 1. Entonces, esta frecuencia relativa acumulada, que es la que tenemos acá, ¿cierto? ¿De dónde sale? 0,5, se va sumando 0,2 más 0,2 más 0,35 más 0,1 y también nos tiene que dar 1. Mire, aquí nos daba 20 y aquí también nos daba 1. ¿Listos? Y ya por último, la frecuencia porcentual. ¿Listos? Muchachos, en estadística yo creo que existirán por lo menos unas 200 clases de frecuencias o más. Aquí solamente estamos viendo como 2, 4, 5, 5 nomás. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a colocar acá frecuencia porcentual. Y esa frecuencia porcentual es fácil, es h sub i multiplicado por 100. ¿Listos? Entonces, aquí simplemente es este h sub i, por favor la simple. Entonces, 0,15%, pues ya sabemos que eso es 15. 0,2%, pues eso es 20. Aquí 0,2% es 20. ¿Sí? No, perdón, qué pena, estamos es... Ah, sí. 20. 0,35%, 35 y 0,1%, 10. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña corrección acá. Y aquí vamos a colocar y menos 1 hasta y sub i. Listos. Y esa sería nuestra tablita de frecuencias. Entonces, ya explico lo que acabamos de hacer ahí. Entonces, vamos a esto como más ordenadito. Bueno, creo que se me cruzan acá los mandos de Zoom. Bueno, entonces, listos y haremos ya nuestra tabla como más listos. Vemos así, resultados sigamos así. Bueno, entonces esa sería nuestra tabla de frecuencias. Colocamos acá frecuencias. ¿Qué acabé de colocar, muchachos? y-1. Este es el límite inferior del intervalo. Entonces, por acá. Y dejémoslo de todas maneras aquí enunciado para que no se nos olvide. y-1, ¿sí? Es el límite inferior del intervalo. Y y sub i, ¿sí? Es el límite superior del intervalo. Listos. Entonces, esta es nuestra tabla de frecuencias, muchachos. ¿Sí? Esta es nuestra tabla de frecuencias. Aquí nosotros hicimos
los intervalos. Entonces, querían 5 intervalos, pues aquí los tenemos, ¿sí? Con su respectiva amplitud o marca de clase. J-1 en este caso sería 0, J-1 aquí en este caso sería 2,1 y así. Ji sería 2. Estas son las frecuencias: frecuencia de conteo absoluta, frecuencia porcentual absoluta, ¿sí? Aunque pues los conceptos más técnicos de cada frecuencia de esos, pues los encuentran ustedes acá. ¿Listos? Pero ahí no hemos terminado, porque nos falta lo más importante: analizar lo que tenemos acá, porque si ustedes le muestran a alguien una tabla de frecuencias sobre ese estudio, pues no va a entender mucho, ¿no? Va a decir, bueno, sí, están muy bonitos los números y todo, pero como que, ¿qué significa eso? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a hacer unos análisis de frecuencias. ¿Listo? Bueno, a ver, preguntemos algo. Con eso vamos interpretando algunas cositas. A ver, Laura Ladino, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás, Laura? Laura, ¿cuál será la diferencia entre un resultado? Bien, sí, señor. ¿Cuál será la diferencia entre un resultado y una conclusión? Profe, qué pena con su merced, es que no entendió muy bien. No, pero te estoy preguntando algo que no hemos explicado. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un resultado y una conclusión? ¿Una qué? Una conclusión. No, la verdad no. ¿Para ti qué es un resultado? El total de una sumatoria. No, sin términos estadísticos, no es necesario. Haces una prueba y te salen los resultados. ¿Qué será un resultado? Lo que estamos buscando. Bueno, podría ser. ¿Y qué es una conclusión? De la conclusión de que de un problema, Sí, incluir un problema. puede ser. Sí, de un problema o de una, digamos, yo puedo concluir algo, ¿cierto? Digamos, hice un almuerzo y puedo concluir o me quedó bueno o me quedó malo, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre un resultado y una conclusión? Bueno, Laura, ve pensándolo, tranquila, y a ver, démosle la Bueno. palabra a alguien más. Sí, que te cogí como distraída un poquito. Bueno, a ver, alguien más, a ver, preguntémosle, o alguien que quiera participar para no tener que corchar a alguien. Pues yo voy a decir más o menos. Bueno, a ver, Mauricio y después la que iba a participar. Profe, pues yo creo que es un resultado, ¿cierto? Sí, Un resultado creo yo que es un dato fijo, ya que se da, por ejemplo, cuando uno tiene un parcial 4 o 5 sería como un dato, ¿no? Un dato ya fijo. Y sí. una conclusión, pues creo yo que se da a partir como de varios datos, o una conclusión ya puedo dar O a partir del resultado. sí, o a partir de un resultado, o de varios resultados, ¿no? Sí, ahí estuvo. Muy bien, Mauricio. Jayman alzó la mano. Jayman, ¿quiere qué? ¿Quiere participar en algo? Sí, Gracias, señor. Mauricio. Profe, que iba a participar mi compañera antes. Ah, bueno, listo, sí. Es que no alcancé a ver qué compañera era. Por favor, ¿quién era? Jenny. Jenny, eso, Jenny, por favor. Pues ingeniero, como tal un resultado es como decir resumen de dichos datos que hemos obtenido, ya sea de un problema o una investigación, bueno, de lo que estemos hablando. Y pues la conclusión es como lo que explica, ¿cómo digo? A ver, la conclusión, bueno, las conclusiones es la explicación de si realmente son verdaderos los resultados que anteriormente pues, expusimos, ¿sí? En las conclusiones si es verdadero o no, si se concluso o no. Bueno, muy Es como bien. una hipótesis. Sin embargo, bueno, es que yo hago conclusiones a partir de los resultados. ¿Listos? O sea,
Mauricio prácticamente lo dijo, ¿sí? Y tú también, pero ojo porque es que hipótesis se relaciona, pero no es mucho. Bueno, Jayman, le voy a hacer una pregunta ahora un poquitico más específica. ¿Cuál es la diferencia entre una conclusión y los análisis de los resultados? Pues que una conclusión vendría siendo básicamente lo que como, como parte de un recuento de, de todo un trabajo que se ha hecho. Y, y pues, ¿cuál era la otra? Es que, o sea, de una, ¿qué? O sea, análisis de resultados con una conclusión. Y el análisis sería, por ejemplo, de cómo va a ser, de cómo va a ser un trabajo o cómo se debe de realizar. Mientras que la conclusión está dando como una opinión, más que todo, mm, como por ejemplo, explicando mucho de qué se trata el trabajo o, o a qué resultado lleva. Bueno, muy bien. Se está aproximando, muy bien. Pero bueno, en términos sencillos, ¿no? Aunque esto no es tan sencillo, valga la redundancia, no es tan fácil como parece porque eh, concluir, validar, analizar, ¿sí? Son conceptos que se podrían tomar casi como sinónimos, como similares, como análogos, pero en términos estadísticos, pues lógicamente no. Un resultado, como lo dijo Mauricio, es algo que nos dio y ya, ¿sí? Un dato numérico. Por decir algo, el 38% de los estudiantes opinaron que tal, no se mueve, ¿sí? Análisis de los resultados, se habla es cuando yo describo ese resultado, cómo se interpreta dentro de los mismos números, ¿sí? Dentro de los demás datos. Mientras una conclusión, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto estadístico o un proyecto de investigación, las conclusiones por lo general tienden a dar respuesta a los objetivos que ustedes plantearon al inicio. Ojo, no las hipótesis, porque es que las hipótesis pueda que se den, pueda que no se den, ¿sí? Mientras los objetivos yo tengo que buscar realmente hacer mi consulta, indagación o investigación hacia un tema central. Entonces, en conclusión, digámoslo así, o la conclusión lo que busca es satisfacer o dar respuesta a los objetivos. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a investigar ya su especialización, su maestría o su doctorado, esta parte metodológica de la investigación tiene que ser muy concreta. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo un objetivo general y tengo 4 o 5 específicos, en las conclusiones yo tengo que relacionar, ¿sí? Esos objetivos como tal. Y no quedarme solamente con la conclusión del objetivo general, ¿sí? Entonces, esto es importante, muchachos, en estadística. ¿Por qué? Porque un numerito representa el resultado. El análisis es, como lo vamos a hacer acá con las frecuencias, interpretar ese número con los demás datos que tenemos. Pero la conclusión es lo que yo voy a tomar acá, si el servicio de la cafetería es bueno, es malo, se debe cambiar o no se debe cambiar. ¿Listos? Entonces, son palabritas que parecieran, vuelvo y digo, que son como muy similares, pero si uno las analiza un poco más detenidamente, pues no lo es. Bueno, entonces, vamos a hacer los análisis de frecuencias. Póngale cuidado cómo se hacen las frecuencias simples. Es que las minúsculas son simples y las mayúsculas son acumuladas. ¿Listos? Cada una tiene un papel importante dentro de la estadística. Sin embargo, vamos a trabajar solamente las simples. Ahorita se van a dar cuenta por qué en las medidas de tendencia central. Vamos a hacer, por ejemplo, n minúscula sub 3, ¿sí? Entonces,
N, ¿quién es N? Entonces vamos aquí a las frecuencias y resulta que N es este, ¿sí? Entonces, N sub 3, contamos 1, 2 y 3, ¿sí? Y en este caso sería 4. Entonces, este 4 lo colocamos acá. 4 estudiantes evaluaron el servicio de la cafetería, evaluaron servicio cafetería, ¿sí? Y entonces acá, N sub 3, 1, 2, 3, entre 4, 1 y 6. Entre 4 y 6. ¿Listos? Bueno, eso me quedó aquí descuadrado. Entonces, coloquémosla acá. Entonces, N sub 3 nos va a quedar igual a 4. Evaluaron el servicio. ¿Sí? Evaluaron el servicio cafetería entre 4, 1 y 6. Eso es inmodificable, o sea, simplemente lo dejo así y ya. Listos. Ah, ya sé por qué, porque cuadré la tabla ahí. Bueno, hagamos otro. Hagamos N mayúscula sub 4. N mayúscula sub 4. ¿Cómo se hace ese análisis de frecuencia? Entonces contamos la N mayúscula 1, 2, 3 y 4. Y pónganle cuidado, las acumuladas se hacen de la siguiente manera. 18 estudiantes evaluaron el servicio de la cafetería, ¿sí? Evaluaron el servicio cafetería entre 0, ¿sí? Entre 0 y vamos hasta acá, ¿no? N4, entonces estamos en 18. Entre 0 y 8. ¿Listos? ¿Qué significa esto? Que las minúsculas solamente son del intervalo, pero las mayúsculas es desde el primer intervalo hasta el intervalo que me toque. ¿Sí? En este caso era el 4, entonces sería hasta acá. Lo mismo aquí, H sub I, por ejemplo. Hagamos una simple, entonces, aunque ya se nos va a acabar, son las 8:30, descansamos unos 20 minuticos y vuelvo a enviarle ya la última videoconferencia, ya vamos a terminar la temática. Hagamos H sub 4, ¿sí? H sub 5, hagamos H sub 5. Entonces, eso sería igual. Entonces, contamos acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa? Que 0,1, ¿sí? Los estudiantes, el 0,1 de los estudiantes evaluaron el servicio entre 8.1 y 10. ¿Listos? Entonces, los estudiantes, el 0,1 de los estudiantes, 0,1 del total, aunque esta, por favor, esta H sub I se interpreta con esta porcentaje, ¿no? El 0,1 de los 100 de los estudiantes o el 10%, como ustedes lo quieran hacer, equivale a lo mismo. De los estudiantes evaluaron, entonces, evaluaron entre cuánto y cuánto, entre 8, 1 y 10. Bueno, alguien que me haga, por ejemplo, la porcentual 1.